Hola, soy Eon Kim de la iglesia Hanmao Menchuncheon. Yo solía vivir una vida de opresión y depresión por no poder cumplir las expectativas de mis padres, pero luego conocí a Jesús resucitado, por quien ahora soy libre y feliz sin importar si tenga éxito o fracase. Me gustaría compartir mi testimonio con ustedes. En mi infancia no había armonía en mi familia y mis padres se peleaban seguido. Por eso siempre andaba ansiosa y pendiente del humor de cada uno. Después de cada pelea, mi madre siempre solía llorar, lo cual hacía doler mi corazón, tanto que yo estaba dispuesta a hacer lo que sea para consolarla. Mi papá quería ser un historiador, pero por la situación económica de sus padres se preparó para ser juez fiscal. Intentó varias veces, pero al final no logró ese objetivo. De igual manera, debido a la situación financiera, mi madre no pudo alcanzar sus sueños. Más tarde se casó con mi padre. Ambos tenían grandes expectativas hacia mí. En especial mi mamá, quien siempre decía que yo era su otro yo, me decía, Yeon, yo soy tú, y tú eres yo. Siempre me decía esto. Me gustaba mucho que diga que yo era ella misma. Eso significaba que me amaba mucho. Por eso pensaba que no podía decepcionarla. Cuando yo tenía 6 años, a unos pocos meses de comenzar el preescolar, mi mamá empezó a tejerme un suéter amarillo, brillante, para que resaltara entre los otros niños. Cuando llegó el primer día de clases, fui vestida con el suéter amarillo muy tiernamente. Como el jardín al que yo asistía estaba junto a la primaria, también estaban presentes en la ceremonia el director y otros profesores. Cuando estábamos en camino a la ceremonia, mi mamá me pidió agarrándome fuerte la mano. Yeon, quédate bien sentada y cuando hable el director, no mires hacia otro lugar. Solo tienes que mirarlo a él. No me hagas pasar vergüenza, ¿sí? Por eso, en todo el transcurso largo en que hablaba el director, yo no me moví ninguna sola vez y solo lo miré a él, mientras que los otros niños conversaban, jugaban y llamaban a sus mamás. Sin embargo, de repente el director dijo, ¿quién es la mamá de aquella niña vestida de amarillo? Que levante la mano. Tiene una gran concentración. Es impresionante. Así nos felicitó. Y en un instante, mi mamá se convirtió en la envidia del resto de las madres. Como vi que mi mamá estaba contenta, yo también me puse feliz. A partir de ese entonces, comencé a pensar que si yo estudiaba bien y recibía halagos, mis padres estarían felices. Mis padres anhelaban que yo me recibiera en una universidad prestigiosa, que me case con un buen hombre y iba bien económicamente. Yo quería cumplir con sus expectativas, para así hacer que estén orgullosos de su hija. Cuando ingresé a la secundaria, mis padres estaban comenzando un restaurante. Ellos trabajaron dando todo su esfuerzo. Comenzando desde la madrugada hasta la noche, se la pasaban trabajando, de manera que regresaban a casa agotados. Nos decían que querían ganar dinero para sustentarnos en todo lo que pudieran. Mi mamá en su infancia, como era muy pobre, vivió aguantando sin poder comprarse nada. Por eso nos decía que iba a ganar mucho dinero para que nosotros pudiéramos hacer lo que queramos. Por eso en la secundaria tomé todo tipo de clases extracurriculares y lecciones privadas. Sin embargo, cuando quería ponerme a estudiar, me agarraba sueño y no podía concentrarme. Mi cuerpo también me era débil cuando me sentaba en la silla. Me dolía la cabeza, me agarraba calambre en las piernas y se me hinchaban los pies. Luego de terminar el estudio nocturno, como no me entraban las zapatillas por los pies hinchados, tenía que regresar a casa usando sandalias. Quería ser una buena estudiante, pero mi cuerpo no cooperaba. Cuando mi mamá vio mi libreta de notas, la cual estaba debajo de sus expectativas, se enojó mucho y me dijo que había perdido toda esperanza en mí, porque había dado todo de ella por nada. Al mismo tiempo, mi padre dijo haberse dado por vencido conmigo, que simplemente no podía entender por qué yo no era buena estudiando. Me sentí muy frustrada. Cada vez que me sentía así, me arrodillaba y oraba diciendo, Dios, por favor, ayúdame. Oraba a Dios todos los días con lágrimas en los ojos. Rendí el examen de admisión, pero no pude ingresar a la universidad que quería, por lo que decidí tomar el examen nuevamente. Por eso me inscribí en una preparatoria y estudié como una loca. Como veía cómo se iban acumulando los papeles de prácticas en el escritorio, tenía la convicción de que esta vez entraría a la facultad que deseaba. Había mejorado en los exámenes de prácticas y el profesor me dijo que si seguía así como estaba, podría ir a la facultad que deseara. Eso me dio más confianza. Pedí a Dios que por favor esta sola vez me ayude. Oré con fervor y estudié mucho. Sin embargo, el resultado del examen fue mucho más bajo de lo que esperaba. Terminé ingresando a una universidad que ni había imaginado. Mi papá no me dirigió ni una sola palabra
y mi mamá, estando en una esquina en la entrada de la ceremonia, se quebró en llanto. Lo que mi mamá había soñado se derrumbó. Aunque mi corazón también me estaba desesperanzado, al ver a mi mamá llorando, no me quedó otra que animarla diciendo: «Mamá, no te preocupes. Voy a esforzarme para poder transferirme a una facultad mejor». Aunque la alenté de esta manera, mi corazón aún seguía atrapado en la desesperanza. Por más que lloraba mucho, no logré sentirme mejor. Sentí que Dios ignoró mis oraciones y me abandonó. Luego de entrar a la universidad, una persona me dijo: «Yevon, ahora eres una persona de tercera clase. Prepárate que de ahora en más, todas las personas te van a calificar así». Al decírmelo una persona en que yo confiaba y seguía, sentí que ya estaba oficialmente confirmado que mi vida era mediocre. Como solía pensar que el éxito era una parte esencial de la felicidad, el pensamiento de que ahora era una persona de tercera clase se apoderó en mi mente y me hizo realmente infeliz. Odiaba la vida universitaria, me avergonzaba de pertenecer allí. Ya no quería salir a encontrarme con personas nuevas porque me preguntarían a qué universidad iba. Las personas a mi alrededor iban a universidades prestigiosas. Todo lo que sentía era decepción. Yo iba a la iglesia y tenía fe en Dios. ¿Por qué mi vida estaba hecha ruinas? No mucho tiempo después de haber empezado la universidad, mi madre entró en un cuadro depresivo. Aunque el trabajo de mis padres prosperaba, sus peleas empeoraron aún más, por lo que mi madre sufría de soledad extrema. A medida que pasaban los días, los síntomas de la depresión empeoraban. Me decía seguido que quería morir y viendo la mirada de ella sentía que no eran palabras vacías. Por eso tuve mucho temor. Durante las noches no podía dormir bien. Pensaba que podían pasar cosas terribles mientras dormía. Me despertaba muchas veces en medio de la noche para asegurarme de que mi madre estaba bien. Así comencé a aferrarme a Dios. Ayuné de 4 a 5 días en una casa de oración. Le pedí a Dios que salvara a mi familia, que cambie a mi madre y que restaure la fe en esta familia. Oré mucho por esto, pero no me sentía segura de que mis oraciones fueran a ser contestadas, y siempre me sentía ansiosa. Más tarde tomé la decisión de estudiar en los Estados Unidos. Para ese entonces, mi madre había comenzado a tener una mejor vida de fe. Eso me dio más tranquilidad para poder viajar. Realmente me gustaba estar en los Estados Unidos. No tenía necesidad de estar mirando el estado de ánimo de mis padres y cuidar de ellos, ni tampoco me tenía que esforzar por aliviar la tensión en la casa. Vivía junto a mi hermano, quien también había estado estudiando allí. Al no estar con mi madre, quien me consideraba como su otra mitad, me sentía libre y sin preocupaciones. Además, no importaba a qué universidad había asistido. Podía comenzar todo de nuevo. Por eso, ya no oraba más con desesperación. Ya no tenía razón para seguir clamando a Dios para que me ayude. Fue en ese momento que pude ver el verdadero estado de mi fe. Por medio de un amigo que conocí en Estados Unidos, empecé a pensar seriamente en el Islam, algo en lo que nunca antes hubiera imaginado. Este amigo estaba muy seguro de lo que creía y me convencía a creer en Alá. Durante el Ramadán, él no comía nada en todo el día y además se veía que su fe hacia Alá era muy segura. Hasta ese momento, yo solo los consideraba como personas terroristas. Lo que más me sorprendió es que tenían experiencias espirituales más fuertes que las que yo había experimentado hasta ese entonces. Tenían visiones, profetizaban y tenían sueños acerca del futuro. Eso me confundió mucho, pues ninguna de las cosas por las que había orado fervientemente se habían cumplido nunca. Sin embargo, la fe de ellos parecía firme y poderosa. Yo por mi lado, por supuesto que le decía a mi amigo que crea en Jesús, que solo en Él hay salvación. Pero aunque lo decía, dudaba por dentro. Era porque mi fe había comenzado con experiencias espirituales. Me di cuenta que esas experiencias no eran una evidencia de que Jesús está vivo y que Jesús es Dios, pues los musulmanes también tienen experiencias. Yo le decía apasionadamente que Jesús era Dios, pero mi amigo también apasionadamente me decía que Jesús era solo un profeta. Me decía que si ponía mi fe en una persona, iría al infierno, que luego de morir, Jesús me diría: «Yo nunca te dije que era Dios. ¿Por qué creíste en mí como Dios? El único y verdadero Dios es Alá». Cuando me decía con tanta confianza que Alá era el único Dios, de pronto empecé a sentirme ansiosa. Me surgió el pensamiento de que entonces,
¿quién es el Dios verdadero? Sin embargo, esto no se lo compartía a nadie. Entré en una gran preocupación y conflicto. Estaba impaciente y tenía temor del infierno eterno. Quería saber realmente si todos aquellos musulmanes que intentan vivir piadosamente van al infierno, o yo voy al infierno. ¿Quién es el verdadero Dios? O si Jesús es Dios, o simplemente un profeta. Empecé a orar para que se vayan todos estos pensamientos de confusión que me daba el diablo. Pero no se iban, sino que seguían abundando cada vez en mi corazón. Por eso leí libros que criticaban el Islam desde la perspectiva del cristianismo y libros sobre el Islam con una perspectiva neutral. Busqué todo tipo de libros, inclusive hasta el Corán mismo. Sin embargo, no encontraba cuál era la verdad. Anhelaba encontrar al verdadero Dios que creó el universo, aquel que responde las oraciones. En medio de todo eso, por medio de una amiga que estaba yendo a la iglesia Hammaum de Chuncheon, me invitó a que en mis vacaciones, cuando volviera a Corea, visite sin falta al campamento espiritual. Cuando llegaron las vacaciones, volví a Corea y visité la iglesia de mi amiga. Ahí conocí a una hermana. Al principio me sentí ofendida porque me compartió el evangelio que se comparte a una persona que viene por primera vez a la iglesia. Sin embargo, luego me preguntó, ¿has ido al cielo? Si es que no fuiste, ¿cómo es que crees? ¿Has visto a Dios? Si no lo viste, ¿cómo es que crees? Yo, frente a estas preguntas, en las que nunca había pensado, me quedé muda. Si bien me ofendí, por dentro no podía ignorar estas preguntas. Esta hermana me dijo que había una evidencia que muestra que Jesús es el Dios creador en lo absoluto. Aquella evidencia es que conforme a las Escrituras, Dios que vino como hombre y según las Escrituras, murió y volvió a vivir. Se trataba de Jesús. ¡Ah! Jesús es Dios. La prueba que yo estaba buscando fervientemente era la resurrección de Jesús. Sentí que el Espíritu Santo estaba diciéndome estas cosas. Descubrí que aquellos discípulos que traicionaron a Jesús cuando murió fueron los mismos que murieron al dar la vida compartiendo que Jesús resucitó. Se me hizo claro que ellos verdaderamente vieron a Jesús resucitado. Sufrieron la muerte porque insistieron en que vieron algo que nadie había visto. Yo agarré una prueba segura. Se me resolvió la pregunta cuya respuesta busqué tanto en los libros y que por más que me preocupara no podía responder respecto a quién era el Dios verdadero. Jesús era Dios, por tanto, lo único que tenía sentido era que Él debería ser nuestro Señor. Entendí que yo era como aquel que solo dice de labios, Señor, Señor, como aparece en Mateo capítulo 7. Yo que tanto clamaba para que me ayude en mis problemas, supe que ni una sola vez lo consideré dueño de mi vida. No creí en Él como el dueño de mi corazón. Yo era igual que el diablo, quien se hizo enemigo de Dios, queriendo ser en el cielo semejante a Dios. Fue un arrepentimiento de temor junto con lágrimas que partían mi corazón. Dije, Dios, yo no quise tenerte en mi corazón y actué como mi propio dueño. Nunca más voy a volver a ser la dueña. Frente a esta confesión, Jesús se hizo el dueño de mi corazón. Inmediatamente lo llenó de esperanza. Se me derramó una pasión ardiente por querer compartir la noticia que yo había escuchado. Enseguida fui al restaurante que mis padres tenían a cargo y les compartí repitiendo la noticia que yo había oído. Mi papá, con un rostro enojado, me miró y salió afuera. Y mi mamá, como le compartí tan seriamente, me escuchó hasta el final, pero tenía el rostro despreocupada. En ese momento estaba cerca escuchando a una empleada, quien quiso recibir a Jesús. Yo estaba muy contenta y recibimos a Jesús entre lágrimas. Luego de unos días, tuve el deseo de orar en la noche, pero no tenía un lugar adecuado. Por eso fui al local de mis padres a una hora en la que ya habían cerrado, pues allí, cerca, había una montaña en donde podía orar libremente. La empleada que se hospedaba allí me dijo que quería que oremos juntas. Antes de orar juntas, le compartí el Evangelio nuevamente. Le pregunté si podía decir amén, arrepintiéndose y creyendo a Jesús como dueño. Sin embargo, ella no podía decir amén. Por eso, nuevamente exclamé, ¿amén? Pero ella comenzó a temblar y llorar. Entonces apoyé mi mano sobre su hombro y fui capaz de proclamar, Jesús es el dueño de esta hermana, con gran seguridad y coraje. Entonces esta hermana gritó,
«Amén», mientras seguía temblando. Después de un momento, la hermana paró de gritar y oró repitiendo lo que yo decía, y terminamos con un amén. En el momento en que ella se durmió, busqué un pasaje en la Biblia. En Hechos 8 aparece que en el lugar donde se proclamó, los espíritus malignos se van gritando y desciende la alegría. Pude ver lo poderoso que es este evangelio. Volví a Estados Unidos, pero mi vida había cambiado completamente. Supe que los logros y fracasos de este mundo no tenían gran valor. En ese entonces, alrededor de mí había muchos médicos, abogados, contadores y personas que en Estados Unidos eran exitosos. Pero yo, aunque temblando, fui a ellos a decirle que Jesús era Dios y que debían creer en Él como dueño de sus corazones. Ellos me respondieron que esa era una verdad que ya conocían, que era algo que yo recién me estaba enterando. Sin embargo, en sus vidas ellos continuaban preocupados por sus negocios, por las circunstancias, y en vez de mirar el cielo, miraban esta tierra. Pude darme cuenta viendo eso, que el verdadero logro está cuando nos encontramos con Jesús resucitado y se vive para Él. Finalmente, entendí por qué el apóstol Pablo dijo en la Biblia que todo lo que obtuvo en esta tierra era pérdida y solo corrió para recibir el premio celestial. Yo también anhelé vivir una vida así. Para mí, el transmitir el Evangelio y que las personas al escucharlo crean en Jesús y se conviertan en hijos de Dios, se convirtió en el trabajo más alegre y emocionante para mí. Pude entender que esa era la misión que Jesús me había dado. La mejor vida que puede haber es aquella que vive cumpliendo esto. Por eso empecé a compartir el Evangelio con quien quiera que sea, en donde fuera, a la más mínima oportunidad que encontrara. Incluso formé una iglesia célula con aquellas personas que anhelaban escuchar el Evangelio y creer en Jesús. Juntos compartimos la palabra y la oración. Y pese a la distancia, la primera persona que supo de mis cambios fue mi madre. Ella me llamaba a Estados Unidos y me contaba sus preocupaciones y decepciones de mi padre. En cada ocasión, yo le compartía repetidamente el Evangelio. Así despertó en ella la curiosidad por el cambio que había en mí, por lo que tomó la decisión de visitar nuestra iglesia. Allí escuchó el Evangelio y recibió a Jesús como su dueño. Ahora su depresión se ha ido y ella vive una feliz y libre vida por el poder del Evangelio. Como mi mamá cambió, mi papá también me abrió su corazón y recibió a Jesús resucitado como su Señor. Dios me hizo darme cuenta que todas aquellas oraciones en llanto y desesperación para que salve mi familia fueron respondidas. Ahora estoy de vuelta en Corea y trabajo enseñando inglés a los niños a la vez que les comparto el Evangelio. Dios me está permitiendo encontrarme con personas que han fracasado en la vida y se encuentran frustradas. Cuando me dirijo hacia ellas, puedo decirles con total seguridad que nuestra victoria y derrota no se determinan en esta tierra, sino en los cielos, y que el éxito en los cielos es mucho más importante que el éxito en este mundo. Mis padres anhelaban que yo cumpla los sueños que ellos no pudieron cumplir, y mi deseo también era ese. Sin embargo, el sueño de mi familia ahora es que muchas personas, por medio de nosotros, puedan creer en Jesús, quien nos dio su vida, y puedan obtener la salvación. Señor, has respondido a todas mis oraciones de ayuda y me has guiado a la mejor vida. Te amo. Muchas gracias.